Como siguiente ponente tenemos a Adrián López Moreno. Él es productor y director experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de los medios de difusión. Experto en logística, gestión de eventos, producción cinematográfica, medios inmersivos y producción de medios. Fuerte profesional con una licenciatura enfocada en comunicación digital y medios multimedia de la Universidad de Guadalajara. A continuación, nos presentará su conferencia llamada Convergencia Creativa en el Metaverso. Esta conferencia tendrá como fin decirnos cómo el metaverso es un concepto y una promesa, accesible para todo tipo de creadores, desde las artes, música, televisión, cine, pintura, escultura, hasta la integración digital de blockchain e inteligencia artificial. Ha llegado la era del Internet volumétrico. Sin más, te dejo con tu conferencia, Adrián. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Ahí A ver, sí. Fantástico. Muy bien, pues muchas gracias antes que nada por el espacio. En verdad estoy muy contento de volvernos a encontrar por aquí en el mundo virtual. Esperemos que ya pronto regresemos más a la normalidad y poder compartir espacios físicos. Y bueno, pues nada, en verdad creo que esta es una gran oportunidad de hacer algo diferente. Gaby, su equipo de VRFest me hicieron esta invitación para dar una ponencia, y en esta ocasión quise hacer algo pues totalmente inmersivo y pues más como un cuento, ¿no? Más contarles un poquito de dónde pues surgen algunos conceptos, algunas visualizaciones de lo que es el metaverso, y sobre todo cómo hemos construido nuestra realidad, ¿no? Y más allá de si es tecnología, de cómo se utiliza, pues más que nada analizar desde dónde creamos como humanos, desde dónde contamos historias, y esta palabra tan importante en estos tiempos, que es la convergencia. Y no le voy a dar una definición como tal en este momento. Creo que conforme vaya avanzando esta presentación, vamos a entender esta palabra de una manera mucho más clara. Y bueno, pues sin nada, voy a empezar con esta diapositiva que está aquí, y es justamente la visión que tenemos del mito, ¿no? En la antigüedad, pues básicamente las cosas se movían por mitos, se pelearon guerras por un mito, se construyeron ciudades por un mito, se escribieron libros por un mito. Las historias son las que generaban que la historia se moviera, ¿no? Y de esta manera voy a plantear lo que es el tema de esta tarde, que espero lo disfrutemos mucho aquí pues en la comodidad de sus casas. Espero que puedan ver y volver a ver esta presentación, porque realmente es muy interesante cómo nosotros en este momento estamos definiendo lo que es el metaverso a partir de referencias de ciencia ficción, a partir de referencias de libros, de películas. ¿Cómo es que hemos construido lo que creemos o quisiéramos que fuera el metaverso a partir de esto? Y viendo hacia el futuro, ¿cómo podemos replantear lo que queremos para nuestra vida, justamente a través de escribir, a través de contar historias, a través de atrevernos a soñar? Porque el metaverso no es una definición solamente, sino también es una promesa, y es esta promesa que nos ha traído la ciencia ficción. Como aquí en este slide vemos a Shangri-La, Xanadu, vemos a Aztlán, también como una referencia, el mismo Atlantis, la noción del Santo Grial, pues el arca perdida. Todos estos elementos hacen que nuestra imaginación vuele y nos hagan soñar con un mundo ideal. En realidad, el metaverso en cierta manera se está convirtiendo en este Shangri-La, en este Xanadu, en este Aztlán, en este paraíso perdido, una posibilidad de generar un espacio donde podamos romper en cierta manera con nuestra realidad y construir esa realidad paralela que realmente nos beneficie como sociedad. Y como lo mencionaban justamente en la presentación anterior, no repetir esos paradigmas, esa cerrazón que hemos generado como sociedad, ese odio, y no continuar con un discurso que el Internet nos ha demostrado en este momento que pues puede también trascender, ¿no?, a la tecnología. Entonces el metaverso se puede convertir en ese espacio donde podamos crear. Y bueno, pues el metaverso no es algo que se pueda considerar como un invento nuevo o patentable. En realidad es la construcción de un concepto y una promesa
y la sumatoria de convergencias entre diferentes tecnologías e inspiraciones, como lo mencionaba. Y yo creo que estamos en este momento en el que probablemente, de alguna manera, y me puedo equivocar, estamos en la posibilidad de llevar cierta parte de la ciencia ficción a la realidad. Es esta convergencia histórica, este momento histórico que estamos viviendo en esta década y que lo veremos en los siguientes años. Estaremos viendo este concepto de convergencia más continuamente, porque en realidad se convierte en la posibilidad de hacer cosas que estaban en nuestra imaginación posibles. Y bueno, la ciencia ficción nos ha permitido soñar e imaginar las posibilidades de una sociedad en que la tecnología es parte de nuestro día a día. Desde libros, historietas, cine y videojuegos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Star Trek, Star Wars, tenemos a los superhéroes encarnados en diferentes cómics, y que pues de alguna manera sentaban las bases de una visión de un futuro totalmente arriesgado, un futuro totalmente fuera de nuestra realidad, ¿no? Y que pueda ser plausible, es decir, que tiene ciertos elementos hasta científicos que puedes decir, puede ser que sí, ¿no? Eso lo tiene mucho Star Trek, que hay muchas partes de lo que es el viaje del tiempo, la teletransportación y demás, que en realidad cuando lo piensas dices, puede que pueda ser posible, ¿no? Y lo veremos más adelante, tal vez el metaverso nos pueda dar esa posibilidad. Y bueno, esta realidad se extiende a través de esta tecnología y con simulaciones cada vez más verosímiles. Y se acercan a la cotidianidad, a nuestro día a día, pero más allá del entretenimiento, nos dan la oportunidad de explorar otros usos, porque justamente ahí viene otra parte de la convergencia. No solo estamos hablando de historias, sino ya de la vida común y corriente, nuestro día a día, lo que nos prometía un poquito el tema del Internet de las cosas o el Internet del todo. En realidad, esta promesa va a partir de la hiperconexión y de que podamos generar diferentes historias, diferentes experiencias y diferentes conexiones con nuestra comunidad a través de los medios digitales. Y el metaverso puede llevarnos un poquito más allá, justamente. Y bueno, pues explorando un poquito hacia atrás la historia y la manera en que nos hemos inspirado a través del arte y sobre todo de los libros, porque los libros en verdad que han sido un gran parteaguas, no solo para el cine, sino para los videojuegos, para la música y para las concepciones de la vida como tenemos y para el avance de la ciencia en realidad. Cuando Einstein habla de la relatividad, inmediatamente todo el mundo replicó ese concepto de alguna manera en un libro, en una historia, en una pintura. En realidad las ideas se multiplican y aquí ya no hablamos de convergencia, sino de divergencia justamente, de cómo a partir de un nodo podemos crear un mundo entero de posibilidades. Y bueno, pues tenemos desde Julio Verne con el viaje de la Tierra a la Luna, un momento épico en el que la gente pudo por primera vez visualizar. Y esto nos llevó a 1969, justamente, a poder llegar a la Luna y decir, en verdad cambió la perspectiva de lo que teníamos del mundo. El mundo ya era una esfera. Antes de 1969, antes de esta fotografía que se hizo viral a su manera en su momento, la visión del mundo era diferente, era totalmente limitada. Pero cuando llega esta visión global, dices, wow, en verdad estamos frente a algo diferente, frente a una visión del universo y una visión de nosotros mismos. Entonces, el metaverso se va a convertir en parte de esto, en parte de una condensación de nuestras propias visiones de vida y de las posibilidades de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer también. Entonces, está iRobot también de Isaac Asimov con su serie de Fundación y otras exploraciones acerca de la inteligencia artificial, acerca de pues cómo pues una programación puede incluso llegar a fallar, ¿no? Y por supuesto, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que nos muestra toda una sociedad integrada a un mundo utópico, distópico, en el cual pues el centro pues ya se aleja del ser humano. Entonces yo creo que en este punto podemos empezar a acercarnos a lo más fundamental, que es el ser humano, que son nuestras motivaciones, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y volvemos a lo mismo, al mito, a los anhelos que nos han inculcado y a los valores que queremos llegar a superar más allá de nuestras limitantes. Y bueno, pues esto va muy, muy atrás, pero
un poquito ya llegando a estos momentos de cómo replanteamos los juegos, replanteamos la vida misma, se da que en 1966 William Gibson crea este juego que se llama SimSoc, pero no era un juego digital, nada, era un libro que tenía una serie de reglas en las cuales las personas podían generar una simulación en la cual se te asignaba un rol, de ahí sale el tema del juego de rol, y las personas pueden tomar esta posibilidad de cambiar el rumbo de la historia. Aquí no hay un guión, aquí simplemente hay reglas, hay ciertos roles, hay ciertos elementos que te permiten avanzar o intercambiar, y a partir de ahí se va generando toda una historia y una experiencia. SimSoc originalmente estaba enfocado a temas de economía, sociales, un poquito al tema de la universidad, pero se dio un gran giro con la llegada de Dragones y Calabozos. Este juego, porque ya no era una sociedad para estudiar la economía, no, esto ya era un juego. Este juego nos permitió ir a un mundo fantástico y decir, yo soy un dragón, yo soy un mago, soy un guerrero, tengo ciertas herramientas y con esas herramientas y ciertos elementos yo me puedo juntar con otra gente y entrar a nivel de imaginación a este mundo fantástico. Esto fue en 1974, estamos hablando de que justamente antes o durante la llegada de la tecnología, la mente del ser humano ya estaba generando nuevas formas de vivir, nuevas formas de disfrutar de su tiempo y también analizar su entorno, porque en realidad el juego nos permite incluso cuestionar nuestra realidad, ¿no? Y bueno, pues en este tipo de juegos no había un ganador, sino realmente lo que se buscaba era colaborar y cumplir misiones, y así ir avanzando. Y entonces genera un nuevo cambio. Pero este viaje no se queda ahí. En realidad avanzamos, y voy a mostrarles algún video rápido. Aquí, por ejemplo, empezamos a ver las primeras visualizaciones en 1965, en que Bell Company empieza a jugar con estos elementos de tecnología, en la cual a través de cálculos puedes observar ciertos elementos tridimensionales. Y aquí algo pues fantástico, por primera vez ver lo que es el famoso hipercubo, que es este paso a la siguiente dimensión, a la cuarta, quinta, sexta dimensión. El hipercubo es esa puerta un poco imaginaria de que pues puede haber más dimensiones más allá de las 3 dimensiones que tenemos, ¿no? Entonces, esto realmente genera una revolución en ese momento. Y también tenemos, por ejemplo, lo que es el primer render de una imagen como tal, en el cual a través también de cálculos podemos ver estos elementos como un satélite que va girando en una esfera. Y esto estamos hablando igual de 1965, en esos tiempos en el que todo era totalmente casi hecho a mano, la tecnología ya estaba permitiendo avanzar, ¿no? Entonces, a partir de estas nociones tecnológicas, los autores empiezan a generar una nueva forma de ver la vida, en la que se crean algunas historias como Neuromancer, este libro de William Gibson, que realmente revolucionó la mente de la gente, revolucionó las posibilidades hacia un mundo hiperconectado, en el cual se habla por primera vez del ciberespacio. El ciberespacio como un espacio totalmente ajeno al mundo físico, en el cual te puedes encontrar con otras personas. E incluso va más allá. Desde Neuromancer están hablando de que la mente se puede conectar a una computadora o incluso una conciencia completa. Estos primeros acercamientos a la virtualidad permiten generar cierta expectativa y cierto ímpetu, sobre todo en el mundo del cine. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Tron, que empezó como un libro, y precisamente Tron habla de de entrar a la computadora, ¿no? De una virtualización del ser humano en la cual puedes realmente vivir toda una experiencia ajena a la realidad. Y de ahí el cine nos explota la mente, nos hace promesas de lo que podría ser el futuro. Y lo hace cada vez mucho más acercado a la ciencia. Volvemos a lo que fueron los libros,
pues la ciencia parecía como imposible, pero al final vas viendo como puntos intermedios, los científicos que en un momento eran niños, y en ese momento que como nosotros, ¿no? Que seguramente cuando éramos niños veíamos estas películas y decíamos que es imposible, y conforme vas avanzando te das cuenta que puede que sí sea posible. Puede que, como en Tron, me pueda meter al mundo virtual. Como en Volver al Futuro, pueda tener un auto volador. ¿Cuántos no soñamos en un auto volador? Pero fue precisamente esta forma de inspirarnos con el cine que nos llevó a hacerlo posible. Robocop, de igual manera, el poder digitalizar, en cierta manera, partes de la mente, bueno, no con digitalizar, conectar el cerebro a ciertas partes mecánicas o incluso en el ciberespacio, pues llevó a Robocop a ser un ser realmente verídico, ¿no? El que sus elementos biónicos pudieran pues ser conectados de esta manera. Entonces, esto lleva a una gran revolución justamente acerca de nuestra visión de nuestro entorno y las posibilidades de la ciencia. Y bueno, vamos hacia más adelante en lo que fue los primeros intentos de crear mundos virtuales. Es curioso quiénes fueron los creadores de esto, porque fueron precisamente Lucasfilms quienes apostaron a crear uno de los primeros mundos virtuales. Y volvemos a esta relación entre el cine, entre la ciencia ficción y entre lo que quisiéramos que fuera posible hacia lo que es la creación. Entonces, Habitat, ahorita les voy a poner un poquito de lo que fue el tráiler en ese momento para que lo vean. Pero Habitat se convirtió en el primer mundo multiusuario basado en la Commodore 64, en la cual las personas podían conectarse a un mundo virtual. Entonces les voy a mostrar un poquito este mundo para que lo vean y junto conmigo lo veamos. $0.05, Pops. Name's not Pops. I just want to find out about this here parallel world. It's called Habitat, but cough up that dough, Pops. No playing games. Jimmy, the name's not Pops. Look, I promise I'll pay you as sure as my name is Valentino. Valentino? What's going on here? What kind of game are you playing, Pops? Pops and his friend Jimmy aren't the first people to get drawn into this strange new world where names can change as quickly as events. Surprises lurk at every turn, and the keynotes of existence are fantasy and fun, here in a place called Habitat. What's a teleport through? Where am I? And who in the heck are you? It is said that boredom once ruled the lifestyles of the avatars, the beings who populate this world. But recently, all that changed, with the birth of an alliance between powerful beings both here in Habitat and in the human realm, and with the cooperation of a huge mainframe computer in Virginia. Now, using their modems and Commodore computers, people from Westport to Walla Walla can join Quantum Link and Lucasfilm on an electronic journey unlike any other. Y bueno, este fue el primer momento y creo que estos primeros segundos de este tráiler que dura más nos hablan de justamente estos conceptos. Primero, hablar de que Pops ya no quiere ser Pops, quiere ser Valentino. Este Habitat se convierte en la promesa de ser alguien más, de ser quien tú quieras, de usar la tecnología para conectarte con otras personas y ser tan cerca de lo que tú quieres, tú crees que eres, o tan lejos en una representación extendida de tu identidad. O incluso algo mucho más abstracto, ¿no? Entonces, fue la primera vez, estamos hablando de que en 1987 se empieza a desarrollar este proyecto, se comercializa un poco hacia el 92 y el 95 bajo el nombre de Worlds Away y Dreamscape.
pero la base fue la misma. Al final, no sé cuántos usuarios hayan llegado a realmente usarlo a su potencial, pero pues la limitante siempre fue pues la conectividad, el poder utilizarlo de manera estable, pero la promesa ya estaba ahí, ¿no? La promesa de tener un mundo totalmente habitable, como el nombre lo dice, un hábitat, en donde tú puedas ser quien tú quieras ser. Y bueno, pues esto nos lleva al siguiente paso, que nos lleva a este libro súper icónico, que es Snow Crash. Snow habla un poquito de la nube que aparece cuando se nos va la señal de la televisión, y Crash es como pues justamente esta falla en la Matrix, ¿no? Y Neil Stephenson habla principalmente de un concepto en ese momento revolucionario, pero que ahorita ya nos hace más sentido, y habla por primera vez del metaverso. Y para Neil Stephenson, el metaverso era un gemelo virtual de la realidad. En realidad era una calle física real que tenía una correspondencia virtual en la cual tú podías recorrerla y realmente pues vivir de manera paralela una historia, ¿no? Aquí un repartidor de pizza se empieza a encontrar con una serie de retos al asignarse una misión, y entonces empieza a recorrer estos mundos de manera paralela. Entonces es muy interesante cómo estas referencias culturales nos hacen realmente pensar en las posibilidades. En este momento todo era a nivel de letras, a nivel de imaginación, no había algo totalmente físico que pudiera ser pues capaz de ser vivido de igual manera, pero ya estaba ahí, ¿no? Y es muy interesante porque este momento de los años 90 empieza a generar las posibilidades, empezando por el Internet. El Internet llega, bueno, si bien se inventó en los años 70, 80, no fue hasta los años 90 en que realmente lo usamos en su potencial más amplio, en el que más y más gente se pudo conectar, en el que más y más gente pudo compartir información y experiencias, y pues los desarrolladores no se quedaron atrás. Y yo recuerdo en este juego o esta página Cybertown, pues yo tenía, creo que como 13, 12 años, yo ya lo vi hacia el año 2000, pero este mundo se creó desde el año 95. Y entrabas, creabas un avatar, casi todo era, más bien la comunicación era por chat, y lo que pasaba es que tú podías crear tu propio departamento, podías ponerle muebles, podías comprar cosas. De hecho había una suscripción, estaba la plaza que se llamaba el centro, y podías comunicarte con otras personas, conocer a gente, y así fue evolucionando Cybertown, hasta que recuerdo que un día quise entrar y la plaza estaba destruida como si una bomba hubiera llegado, y de pronto pues ya no había plaza, ya no había Cybertown, y pues en realidad lo que pasa es que cambiaron a otro nuevo modelo de negocio, ya querían cobrar, y pues mucha gente se fue de esta plataforma, pero en ese momento, por lo menos para mí, sí fue como una gran revolución, y pues un despertar de la mente de decir, wow, es posible vivir en un mundo virtual de esta manera, ¿no? Y con esto también llegan los videojuegos. O sea, estamos hablando de que en los años 90 los videojuegos ya eran cada vez mucho más inmersivos. Estamos hablando de que pues había más elementos que podían generar 3D. Por ejemplo, aquí pongo un poquito de lo que era esa tecnología de ese tiempo. Todo empezó por el VRML, que es el Virtual Reality Modeling Language, que básicamente era un markup language que te permitía programar en 3D elementos, o sea, podías hacer un cubo, una esfera con una serie de códigos. Y después Flash incorpora Paper Vision 3D, empezaban a hacer estas experimentaciones, y Blackstone Technologies también genera esta posibilidad, en la que estaba basada Cybertown justamente, y tienes que bajar Blackstone y luego ya podías correr Cybertown, ¿no? Pero todo estaba corrido desde tu computadora. Entonces, en ese momento, pues sí necesitabas una computadora más o menos capaz para poder hacer este tipo de accesos, ¿no? Y bueno, pues
el Internet pues nos permite convertir nuestro hogar en un centro de entretenimiento interactivo, o al menos esa era la promesa en un principio, con la construcción de una supercarretera de la información de manera instantánea. Volvemos a decir, fue una promesa porque el Internet, la verdad, era muy lento en ese tiempo. Entonces, esa fue la gran falla de ese tiempo, en la que pues bajar una imagen o bajar un video, pues era muy lento. A pesar de que ya era posible la transferencia de datos, la red como tal que estaba construida, sobre todo en México o en Latinoamérica seguramente, pues era muy, muy, muy básica y no permitió llevar ese desarrollo al ritmo que la tecnología ya lo estaba permitiendo, ¿no? O sea, los conceptos de lo que es el live streaming, como Netflix o estos formatos de video on demand, pues ya estaban desde los 90, pero la infraestructura no lo permitía. Y eso fue lo que lo generó, ¿no? Entonces, la fibra óptica fue realmente lo que detonó la posibilidad de que esto mejorara y conectara al mundo entero. Se tendieron redes de fibra óptica por todos lados, bajo el mar, y realmente permitió una hiperconexión en ese momento para llegar a lo que es pues el concepto de Internet como lo conocemos el día de hoy, ¿no? Y bueno, voy a adelantarme al siguiente tema, que es pues la llegada del Internet en 3D. Y esto para mí fue algo muy, muy padre, porque yo siempre he estado como muy, muy interesado en estos temas, en los videojuegos y en la tecnología. Justamente en estos tiempos, explorando el Internet, en algún momento me topé con un personaje muy interesante que se llama Mr. Doob. Seguramente lo conocerán. Los que no lo conocen, deberán conocerlo y reconocer pues lo que él ha hecho, ¿no? Él tiene esta página que es mrdoob.com. Él se llama, de hecho habla español desde España, se llama Ricardo Cabello, y Mr. Doob crea una librería de JavaScript que se llama 3.js. Esta librería lo que permitió y revolucionó el mundo entero, y gracias a él un poquito le debemos al metaverso que sea posible, es que permitió que la transferencia de información de polígonos y de imágenes para render en tiempo real en una computadora fuera mucho más ligera. Las tecnologías que conocimos antes, las que hablaba como el VRML, Papervision, Blacksun, eran pesadísimos, tardaban muchísimo, o sea, a veces no llegaba la información completa, pero 3JS en realidad permitió aligerar la construcción de estos polígonos, y a partir de ahí se crea lo que es el WebGL, que es la posibilidad de ver mundos virtuales a través de web, y que, bueno, al final, Mr. Doob ya trabaja en Google desde hace muchos años, pues ya se vendió al sistema, no es cierto. No, al contrario, es una broma. En realidad, pues ahí fue lo que le permitió a él crecer y potencializar lo que él ya sabía, las nociones que él había basado en 3JS, y llevar a la creación de WebGL con el gran equipo de Google, ¿no? Y Google, pues al final crea, incluso hay una página que se llama Chrome Experiments, creo que por ahí también sigue, en donde podemos ver las posibilidades de WebGL. Y WebGL es realmente lo que ahora nos está permitiendo, pues, tener un visor de realidad virtual y poder visualizar 3D en este espacio, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante, es un dato que a mí me parece fascinante, y que creo que las personas del medio deberíamos conocer a estas personas que están pues formando el futuro, ¿no? Y están formando el mundo como lo conocemos, y un poquito entendiendo su trabajo es que podemos entender nuestro trabajo para el futuro. Y bueno, pues llega el año 2000, y ya voy un poco más rápido porque quiero hacer un cierre muy interesante con ustedes, y espero que haya preguntas, en el cual, pues, el año 2000 fue como algo, pues muy, muy raro, ¿no? Porque primero
nos espantaron con lo que fue el Y2K. No sé si alguien lo recuerde, pero si no lo recuerdan, se los voy a poner en un video, ¿no? Aquí está. There still exists a general state of either denial, complacency, or even apathy about both the reality and the potential effects of Y2K. By the end of the 90s, many of us were happy slaves to our computers. But our new masters had a trick they'd forgotten to tell us about. The basic idea on Y2K was that for convenience, all these computer programs, when they came to do dates, you only needed 2 numbers. Why use 4 numbers when you only need 2? And then they recognized, what date is the computer going to think it is when we get to 2000? One simple date change for man, one major screw up for computer. At the stroke of midnight, January 1st, 2000, elevators may stop. Heat may vanish. Credit cards and ATMs may cease to function. Airplanes and trains may come to a halt. People were terrified the world. Y fue algo muy curioso porque nos empezaron a generar mucho miedo alrededor de la tecnología y cómo simplemente un cambio de número dentro de la programación de una computadora por el cambio de milenio iba a generar una explosión casi de todas las computadoras del mundo y que todo se iba a desincronizar, todo se iba a parar. Y este miedo hacia la tecnología, pues, fue lo que pues nos llevó a cuestionarnos por primera vez, y yo creo que a nivel global, de si realmente estábamos haciendo lo correcto. Y Matrix llega un poquito a reforzar eso, a cuestionarnos de, en realidad, cómo es la realidad, ¿no? Y ya no solo era una historia, sino a un nivel más ontológico, a un nivel mucho más filosófico, el de por qué estamos aquí, cuál es la construcción real de la vida. Eso es lo que nos plantea Matrix. Es algo que realmente pues, nos revolucionó como sociedad. Y pues en esta parte pues nos encontramos algunas referencias, por ejemplo, con Simulacra y Simulation de Jean Baudrillard, que también habla de un concepto de simulación mucho más básico, alejado un poquito de la tecnología, sino más al cómo nosotros asumimos ciertos roles y ciertos patrones de conducta y que repetimos por simulación, justamente. Entonces, Matrix viene a reforzar eso y decir qué tanto lo que tú haces o dejas de hacer es porque estás condicionado por una realidad y porque no te atreves a cuestionarlo en este mundo virtual. Entonces, el metaverso, otra vez volvemos a lo mismo, vuelve a ser esta promesa de un mundo totalmente ajeno y en el cual podemos cuestionarnos nuestro papel o nuestro rol en la sociedad o en nuestra propia vida y enfocarlo a algo que realmente consideremos de valor. Es algo muy interesante, en lo cual pues todos podemos quedarnos con esa pregunta, en qué tanto la construcción de esta realidad paralela nos va a permitir repetir o no lo que ya hemos vivido en la vida normal. Y bueno, ya después, para los años 2000, llega el Messenger, llegan los correos electrónicos, cada vez somos mucho más dependientes de esta tecnología y pues empiezan a ver los primeros ejemplos de mundos virtuales con The Sims o Second Life en una posibilidad de crear una vida paralela a la nuestra. Y luego vamos hacia lo que es el año 2010 y todo esto va sucediendo a la par de que va a haber más tecnología. Ahorita regreso a esta diapositiva, voy a adelantarme un poquito. Justamente, aquí más bien me faltó una diapositiva, pero hablemos del año 2010, en el cual la portabilidad sentó las bases de la evolución de los mundos virtuales, con la llegada de los teléfonos inteligentes en la década del 2010 y la expansión del uso de computadoras portátiles. Esta accesibilidad y apertura generó los primeros pasos para la descentralización, es decir, que las personas empezaron a tomar el control del futuro de la tecnología. Ya no era Microsoft, o sea, Microsoft con Encarta, por ejemplo, ya Encarta
quedó muy, muy atrás porque Wikipedia u otras fuentes empezaron a ser creadas por los mismos usuarios. Ya no necesitamos de alguien que nos edite un gran libro de conocimientos, todos somos capaces de hacerlo. Y así diferentes áreas del conocimiento, diferentes áreas de la creación se empiezan a descentralizar. Ya no necesitamos de un Hollywood para hacer cine, ya no necesitamos de grandes conglomerados para hacer las cosas. Entonces empezamos a tomar el control de nuestra propia vida. Eso creo que es algo que nos ayuda a reflexionar justamente. Y bueno, con la popularización de los teléfonos móviles y la nueva generación de microchips y procesadores de gráficos cada vez más potentes y pequeños, nos lleva a la portabilidad a nuevas dimensiones. Y es ahí que esta parte del celular, el teléfono portátil, se transporta a la posibilidad de crear visores cada vez más ligeros, más baratos, más potentes, con chips de 2 centímetros, con GPU, que antes una computadora necesitabas un monstruote de procesador de gráficos, y ahora no, ahora tienes un chip pequeño, como cualquier marca, que te permite el procesamiento de esto, ¿no? Y creo que este es el gran salto y lo que más reconozco de este tiempo en el cual justamente tomamos el control de la creación. Y bueno, pues un poquito ya para cerrar este viaje tan interesante que nos lleva por la ciencia ficción y la convergencia, pues llegamos a dos de los que considero los más grandes representantes de la ciencia ficción y de la cultura digital de nuestros tiempos, que es Ready Player One, de Ernest Cline, que empieza como este libro que al final lleva a ser una película de Steven Spielberg, y pues esta posibilidad de vivir en un mundo paralelo, con esta nostalgia del pasado, de las referencias, tanto en el libro como en la película, hay muchas referencias a lo que fue la construcción cultural del pasado, y refuerza esta parte de que pues al final el metaverso es parte de la cultura inherente, pero también la posibilidad de cuestionarlo y amplificarlo o cambiarlo, ¿no? Y después tenemos otro que es de mis favoritos, es Sword Art Online, este anime increíble, pues una saga totalmente fantástica en la cual pongo estos 3 ejemplos, porque la primera parte pues habla de la realidad virtual como un mundo totalmente explorable, donde los personajes se quedan encerrados porque su mente está conectada a un dispositivo que si los desconectan, pues pueden morir. Entonces el creador de este mundo pues no los deja salir y todo sucede en este mundo virtual y te empiezas a cuestionar las relaciones, la vida y los sueños y la vida en su complejidad dentro de este mundo. Después, al salir de este mundo, llega esta película que se llama Ordinal Scale, que es un punto intermedio. Ahí hablan más de realidad mixta, realidad aumentada, en el cual hay una correspondencia entre el mundo físico y el mundo virtual, y todo sucede en esta paridad. Es muy interesante porque nos llega a cuestionar también nuestra vida cotidiana en todos sus aspectos en el mundo digital. Y finalmente Alicization, que nos lleva al siguiente nivel, que es la inteligencia artificial. Y yo les invito a que lo vean, porque en realidad lo que les pueda contar es poco, pero Alicization ya nos lleva a cuestionar el cómo una inteligencia artificial puede llegar a ser un alma, una persona realmente con una capacidad de ser alguien, de ser un humano, ¿no? Entonces, este viaje entre las máquinas, los mundos virtuales y la vida misma, pues nos lleva a preguntarnos, pues realmente dónde sentamos lo que realmente importa, que es pues nuestra vida, nuestra tranquilidad y sobre todo pues nuestros sueños, ¿no? Creo que estos son referencias que valen la pena revisar. Y bueno, pues hasta aquí llego en este viaje por la historia. Me gustaría que termináramos con el concepto. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos estar más así. Ok. Justamente para cerrar un poquito el por qué decidí hacer este viaje y llevarnos a lo que es el metaverso el día de hoy, seguramente a ustedes dirán, bueno, ¿qué es el metaverso? ¿Cuáles son las definiciones? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues en este momento
podemos darnos cuenta que la convergencia de todo lo que generó la posibilidad de hoy tener el metaverso, a partir de hoy hay una divergencia hacia lo que podemos crear. Es decir, las personas que están, que son arquitectos, que son escultores, pintores, escritores, cineastas, todo tipo de personas creativas pueden realmente generar y aportar a lo que el metaverso podría ser. No es algo que deba ser. Y eso creo que es algo que deberíamos reflexionar siempre. Las cosas no son como deberían ser, sino como podrían ser y como deseamos que sean. Entonces, cada que tengamos un nuevo proyecto, cada que tengamos una nueva idea y que podamos llegar a plantear lo que es el metaverso, pensemos en realmente el mundo que queremos crear, en los valores que queremos crear y en pues nuestra propia inspiración hacia los demás, ¿no? Porque al final, si algo está comprobado es que no viviremos para siempre, así que la trascendencia en este momento de la historia ya no solo queda en escribir un libro y plantar un árbol, que sigue siendo. En este momento ya podemos dejar una huella digital que va a ser nuestra trascendencia al futuro, en la cual las personas que llegarán después de nosotros van a buscar en lo que nosotros hemos hecho para crear o inspirarse. Entonces, creo que es un momento histórico increíble. Tenemos la gran posibilidad de crear nuevos horizontes, nuevas inspiraciones, nuevos mitos también, y pues realmente avanzar como seres humanos. Hay un libro que justamente ayer hablaba con un amigo que se llama Iván, que es un compañero, gran compañero de Demiurgo, y hablaba de un libro que se llama El vuelo del Ícaro. El autor, otra vez se me va, pero su apellido es Maya. El autor hace un planteamiento muy interesante y habla de que la naturaleza en realidad, de alguna manera, hace que todo lo que parece que es ficción o no, perdón, que es todo lo que nosotros consideramos como artificial, en realidad es parte del proceso de la evolución propia de la naturaleza. Es decir, que existe una computadora es porque es la evolución natural de las cosas. Una inteligencia artificial es el siguiente paso de la evolución de la sociedad. Y no sabemos hasta dónde llegue todo esto, pero en realidad tal vez la realidad está funcionando de esta manera para generar estos mundos virtuales. Y si nos vamos atrás, hay también otras ideas, hay un poco locas, que dicen, pues si nosotros evolucionamos al punto de crear un mundo virtual, ¿quién quiere decir que no antes ya alguien creó un mundo virtual y nosotros estamos viviendo en ese mundo virtual? Es una idea un poco loca, se las dejo ahí al margen, pero en este viaje de la ciencia ficción creo que es padre meternos en estas ideas. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Voy a pasar a las preguntas. Si tienen preguntas, por favor, no duden en ponerlas ahí. Y mira, aquí tenemos una. Dice, desde tu perspectiva en esta nueva era del metaverso, ¿la escuela como tal sigue teniendo cabida y es necesaria? ¿O qué tipo de características de educación es necesaria ahora? Bueno, yo creo, y me remonto un poquito a la concepción de la educación y de la ciencia, no de la educación, de la transferencia del conocimiento. Pues al final todos estamos en una gran conversación. De hecho, en la Enciclopedia Británica hay un primer tomo, que es el único que he leído de la enciclopedia, que se llama La Gran Conversación, en donde plantean que eventualmente cada científico se basó, o cada pensador se basó en el anterior. Es decir, de alguna manera que hayamos tenido a Einstein, es porque hubo un Newton, porque hubo un Galileo Galilei, y que tengamos un Galileo Galilei es porque hubo un Aristóteles. O sea, siempre estamos sumando a esa conversación, y los libros se convierten en esta parte de la conversación. En realidad, lo que tenemos ahora la posibilidad es que la tecnología nos permite sumar a esta conversación, y ya no solo de manera plana, sino a través de tecnología, de que otras personas puedan pensar diferente en el futuro, a través de videos, de creaciones en 3D. Entonces, yo creo que la educación, en cierta manera, debería evolucionar a partir de ya, y ya estamos muy atrasados, hacia la colaboración en línea, hacia la creación de conocimiento colectivo.
ya está ahí, pero no está teniendo no está resonando suficientemente como debería, porque si el Internet se atrasó, el metaverso pues también ya se está atrasando, ¿no? Ya las posibilidades están ahí, pero no estamos llegando a las personas que tenemos que llegar, a las nuevas generaciones, y sobre todo pues rompiendo paradigmas y estigmas que nos está dejando la historia, ¿no? Seguimos repitiendo muchos patrones muy nocivos y modelos que ya no están pues generando pues un avance, ¿no? Hay quienes sí, hay grupos y hay modelos de educación muy interesantes que tienen que ver con la colaboración, pero pues ya veremos en el futuro cómo esto se incorpora a la tecnología. Yo creo que eso está por ahí. Y ¿qué más? Bueno, también tenemos por nuestras redes, Adrián, otras Sí, preguntas. Mira, también sí, dime. preguntan que con la evolución de la tecnología, actualmente hoy en día, una sola persona puede crear un videojuego completo. En tu opinión, ¿cuál es el futuro de los estudios? La verdad yo creo que los estudios como tal, como un gran Disney que tiene todas las ramas de creación en un mismo lugar, o sea, ya no es ni factible ni para el mismo Disney, ¿no? O sea, ya la colaboración mundial es cada vez más importante, ya los equipos son, o sea, a mí me ha tocado trabajar con equipos donde tenemos gente en Europa, en Asia, y estamos al mismo tiempo trabajando en lo que unos duermen, otros trabajan, o sea, creo que en realidad los estudios ya no serán como tal estudios, sino tal vez serán hubs o entornos, y que al final, pues, obviamente habrá quien tenga que vender y generar un contrato y un compromiso con un cliente, pero ya no será esa persona que integre a todo el equipo dentro de una misma empresa. Yo creo que cada vez estamos más en este modelo colaborativo en el cual los talentos deben ser más identificados. Creo que sí, o sea, saber quién es bueno en audio, quién es bueno en animación, quién es bueno integrando proyectos, bueno o buena. La verdad, hay mucho talento en el mundo, pero sí, sobre todo los directores o las directoras de proyectos sí deben tener una visión cada vez más holística, mucho más abierta a formar estos building blocks, identificar talentos y saberlos poner, porque si no sabes identificar eso, no solo talentos, sino necesidades, pues los proyectos no avanzan. Entonces, pues sí, creo que cada vez más va hacia allá, pero bueno, siempre será bueno trabajar con las personas que más confianza les tienes, seguramente tendrás 2, 3 personas al lado con los que siempre trabajas, pero pues también abrir nuestra mente a posibilidades está increíble, ¿no? Claro. ¿Qué otra pregunta Mira, tenemos por ahí? también nos preguntan, ¿qué es lo que más has logrado actualmente en proyectos de mundos virtuales con interfaces que permitan percibir aromas y sabores? Se me hizo interesante porque decía que hay de interfaces directas cerebro-máquina hacia mundos virtuales, y creo que decía que no es que tanto que es lo más que he logrado yo, sino creo que es lo más logrado en el mundo. Y lo que yo he visto, bueno, al final, por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, que es de Miurgo, se creó una experiencia para Dobel, que justamente incorporaba la parte de aromas, de sabores. Y creo que las experiencias deben ser cada vez más ápticas o integradas a diferentes sentidos. Y ya estamos dejando un poco el mundo audiovisual para crear experiencias mucho más ricas en las cuales las personas puedan estar al centro de un momento, ¿no? En el cual pues la memoria registre todo esto como una experiencia propia. Si yo te llevo una galleta a la boca, esa galleta te va a evocar un recuerdo, un sabor. Por ejemplo, Tupac Martyr, un amigo, hizo una experiencia donde justo en su experiencia da una galleta y esa galleta habla de la memoria. Entonces hay que investigar más, hay muchas investigaciones en internet donde podremos ver este tipo de integraciones. Y pues la parte de interfaces directas cerebro-máquina es increíble. También mi compañero Iván está muy metido en ese tema con la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos pues han jugado con estos receptores neuronales que permiten desencadenar cosas. Entonces, hay investigaciones, creo que hay cosas muy interesantes que nos pueden traer el futuro, y pues todo basado justamente en
pues la experiencia y en lo que nosotros queremos lograr. Súper. Y tal vez pues una última pregunta para dar paso creo que a la siguiente presentación, ¿verdad? Sí, bueno, todavía tienes tiempo sin ¿Sí? problema. Digo, también, mira, como un comentario de la audiencia, Eric Cabos dice, felicidades por tratar un tema esencial en el evento y la forma en cómo lo presentas. Muchas gracias. Gracias. También otra pregunta es, ¿qué tan frágil piensas que es la libertad que se tiene actualmente en el metaverso? Pues, la promesa que ahorita existe es la descentralización y vamos un poquito a lo que es el blockchain. No ahondé mucho en el tema, aunque lo había puesto al principio, porque si no me iba a dar más tiempo, pero el tema de blockchain es algo muy interesante porque al final pues, un blockchain es un contrato, es algo que te permite cierta seguridad de algo y que no está centralizado, no es una empresa Microsoft que lo tiene en su computadora, sino que es un sistema integrado a nivel mundial que permite que las cosas funcionen. Entonces, creo que blockchain es una herramienta importante para la creación o más bien para que se respeten ciertos acuerdos. De ahí pues nacen las criptomonedas, nacen los NFTs, nacen muchas cosas, pero yo creo que sí blockchain puede ser parte de lo que nos puede dar una libertad, pero a la vez una seguridad dentro de del ciberespacio. Creo que es un gran invento de la humanidad de blockchain, sobre todo pues, para cómo había funcionado el Internet hasta ahora, ¿no? Con todo esto. Pero pues al final siempre estamos restringidos pues, precisamente por estereotipos, por repetir lo que creemos que es correcto o no en la realidad. Hay un documental muy interesante que se llama Bias, Digital Bias o algo así. El bias es un sesgo. Quiere decir que todo lo que hemos creado virtualmente, la inteligencia artificial en realidad, está sesgada a lo que ya se creó previamente, a lo que hablamos, a nuestros propios estereotipos, incluso hacia el racismo, la discriminación. Todo eso lo repite la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no piensa, no analiza si está bien o mal. Solo utiliza un cúmulo de información y a partir de ahí crea patrones y esos patrones son los que hacen las redes neuronales, pero no cuestiona lo que está viendo, ¿no? Y en realidad mucho de lo que se está construyendo hacia el mundo virtual está muy marcado por estos sesgos, entonces tenemos que ser muy prudentes al avanzar en la tecnología para no basar siempre esos sesgos en lo que pues no queremos repetir del mundo, ¿verdad? Claro. Sí, mira, también... Se llama Coded Bias el documental. Ok, perfecto, muchas gracias. Mira, también como comentario de la audiencia, JJ Sánchez dice, excelente, muy amplia, fascinante charla. Gracias. También, bueno, como comentario, dice que, por cierto, que qué buenos lentes traes puestos. Sí, estos fueron de VR Fest, para que vean. Los dieron hace algunos años y decidí usarlos hoy para hacer un poquito más divertido la presentación. Sí. Y sí, no, increíble. Pues sí, aquí andamos. Gracias. Perfecto, Adrián. No, bueno, pues muchísimas gracias. Muy, muy interesante toda tu presentación, todo lo que nos compartiste. Igual no sé si quisieras compartir tus redes sociales, en qué parte podríamos ver como todo este trabajo que has hecho. Sí, pues dejaré la presentación un poco para el final, porque normalmente la veo al principio. Bueno, yo soy Adrián López. Yo soy ingeniero en comunicación multimedia por la Universidad de Guadalajara. Trabajo primeramente en Demiurgo, que es una empresa de creación de contenidos en México, que pues hemos hecho varias cosas como la vecindad del Chavo Deport, que está en el World Trade Center, en Pepsi Center, que pueden ver, es una experiencia en realidad virtual, digital, multiusuario a escala real. Quiere decir que puedes caminar la vecindad, tocar objetos y ver a otras personas como churruminos, que son los amigos imaginarios del Chavo del Ocho. Eso es lo que hemos hecho. Entre otras cosas, también hicimos lo que fue el espectáculo conmemorativo al 200 aniversario de la consumación de la independencia en el Zócalo, y bueno, pues seguimos trabajando entre temas del metaverso y demás, y pues ahí también ya hace 7 años trabajo para el Festival Internacional de Cine Guanajuato, gracias a Sara Hodge, su directora,
y pues ahí llevo la parte de Epicentro, que es la parte de realidad virtual y nuevas tecnologías. En esta parte pues ya hemos explorado muchas aristas, desde lo que es la realidad virtual, empezó siendo con Cardboards, después pues llegó la parte del celular con Samsung Gear, de VR Gear, y con una selección oficial en competencia desde hace 5 años, entonces llega mucho contenido que pues nos ha dado la oportunidad de explorar las diferentes posibilidades de la narrativa. Ahí pueden verlo en @epicentrogif en Instagram, y también en gif.mx, ahí pueden ver pues parte de lo que hemos hecho. Pero algo muy interesante fue este punto de encuentro que se generó en el 2020 y 2021, que nos tocó hacer el desarrollo completo del metaverso del Festival Cine Guanajuato con un campus virtual, en donde en 2020 tuvimos el homenaje a David Lynch. Pues fue increíble que él se conectara como un avatar desde California y pudiera recibir pues su cruz de plata en un asset ahí que hoy podría ser un NFT, pero en ese momento no lo pensamos así. Y pues ahí trabajamos junto con Demiurgo justamente para la creación de este metaverso. Y bueno, pues ahí también en Demiurgo pueden encontrarnos en Instagram y en nuestra página web demiurgo.xyz. Ahí también lo pueden ver. Mis redes personales, pues está Instagram, que es @adrexum, en lugar de la E es un 3, ADR3XUM. Y en Twitter está Adrex, que es igual ADR3X. Y bueno, ahí está en LinkedIn también mi perfil, Adrián López MX. Pues trato de compartir un poco también de tecnología, de algunas cosas que me interesan. Entonces, pues ahí podemos seguir la conversación. Pues también, pues nada, cerrar esto con un agradecimiento a Gaby, al increíble equipo que sigue pues apostando por el VR Fest, que creo que es un gran evento que espero que ahora sí que vuelva a retomar lo que alguna vez fue a nivel presencial, porque en verdad que hace como 4 años, 5 años, era increíble ir a estas salas y podernos ver y ver demostraciones. Entonces, se extraña eso, pero no quiere decir que lo que hagan hoy también es muy, muy válido y muy increíble, y que lo sigan haciendo. Estos encuentros, sumar a la comunidad de XR-LATAM, para mí creo que es algo increíble, porque pues amplifica pues nuestra conversación, ¿verdad? Así que pues nada, muchas gracias en verdad, y pues creo que nos seguiremos encontrando en el futuro.